No, ya, listo. Ya, perfecto. Listo, ya empezamos a grabar. Bueno, entonces, estábamos hablando sobre la imagen corporativa. La imagen corporativa es la que nos representa una imagen, un elemento de la marca, ¿cierto? En este caso, ese elemento de la marca es lo que hacen en esta empresa o lo que representa esta empresa en este caso. Listo, entonces, aquí tenemos unos diferentes ejemplos de marcas muy reconocidas, ¿cierto? Aquí todo lo que están viendo en pantalla, todos ya lo conocen, no hay nada extraño. Y los vamos a ver como cada uno de estos elementos. Entonces, dentro de la imagen corporativa vamos a encontrar los logotipos, ¿cierto? Que en este caso vendrían a ser estos elementos que tenemos acá, ¿cierto? Logotipos. Subimos aquí a esto, logotipos, ¿cierto? El isologotipo, que vendría a ser de esta forma, el imagotipo, ¿cierto? Y el isotipo. Entonces, aquí describen brevemente lo que viene a ser cada uno de estos elementos. Ahora, estos elementos, ¿cómo representan o cómo generan toda esta información que nos aportan de una imagen o de una empresa? El logotipo, ¿cierto? Entonces, es solamente la palabra. En este caso, cuando vemos solamente una palabra o un elemento, como este que tenemos acá en pantalla, ¿cierto? Entonces, aquí vendríamos a tener un objeto. Ven aquí un segundito, lo separamos. Distraiga. Listo. Entonces, tendríamos solamente la palabra. La palabra del objeto es el nombre de la empresa, ¿cierto? En este caso, esos nombres pueden ser también una contracción de estos elementos. ¿Alguien sabe qué es una contracción? Chicos. Pues digamos que es cuando algo se contrae, ¿cómo se explica? No sé. O sea, sí, algo así, pero pues no sabría cómo explicarlo. Entiendo, pero pues lo está diciendo con la misma palabra. ¿Alguien conoce alguna otra palabra similar que signifique lo mismo? ¿Un sinónimo? De pronto la palabra encogimiento o encoger. Encogimiento, no sé si está bien dicho encogimiento, no tengo ni idea, la verdad, pero hay otra mucho más simple, reducir, ¿cierto? Reducir. Ah, sí. Listo. Entonces, ¿qué viene a ser estos elementos? Por ejemplo, si tenemos un elemento como, vamos aquí a cambiar el color un segundito. Si tenemos un elemento de una empresa, como por ejemplo, el nombre, John Jairo Barinas, ¿cierto? Y hablamos de una contracción o de una reducción de elementos, y yo digo, bueno, mi marca va a ser mi nombre en este caso, pero ¿qué representa ese objeto? ¿Cierto? Ahí ya es mucho más complejo el poder mostrar en este caso qué es lo que se vende o qué es lo que tienen estos elementos. Entonces, vamos a encontrar un ejemplo muy claro como Visa, que en este caso, ¿alguien sabe qué es la Visa? Es una marca de tarjetas de crédito. Sí, pero la Visa en sí, ¿qué es? Ah, la Visa es un documento, creo. Correcto, un documento. ¿Como un pasaporte?
es un documento que nos permite viajar entre países, ¿cierto? ¿Alguna vez lo habían pensado de esa forma? Todos conocemos la palabra de visa y sabemos que visa es una visa que nos permite viajar, es un permiso que nos otorgan los países para poder entrar a estos. Pero inconscientemente nunca lo habíamos asociado con que Visa es el mismo nombre de la tarjeta de crédito que nos sirve mundialmente, ¿cierto? Entonces ahí ya estamos teniendo un juego de palabras donde este mismo elemento, donde este mismo objeto representa dos elementos y es tan antiguo y ya lo conocemos desde hace tantos años que realmente el objeto lo podemos partir en dos elementos. Uno, el que nos da permiso, y dos, el que representa al banco o lo que representa de este banco, ¿cierto? Entonces ese logotipo viene a ser este objeto, Visa. Ahora, Visa nos dice que es un documento que nos permite viajar entre países, es un permiso que tenemos, pero Visa, en este caso, también nos representa la tarjeta que nos permite viajar, salir y tener, en este caso, acceso a dinero en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, por eso comparten el mismo nombre, pero ellos, a pesar de eso, lo convirtieron en una marca registrada, ¿cierto? O sea, la palabra Visa para ellos ya es una marca registrada y solamente les pertenece a ellos. Ya cuando el gobierno o los gobiernos la utilizan como el visado o la visa, que es lo que se le otorga a la persona, pues es otro término completamente diferente. ¿Listo? Pero son el mismo objeto. En este caso, ellos no utilizan contracción, pero sí utilizan un elemento cotidiano para generar el mensaje y transmitir ese mensaje que es, en este caso, ese objeto o lo que hace esta empresa o lo que hace este producto en específico, ¿cierto? ¿Y cómo lo representan? Con un simple logotipo. Entonces, ese logotipo viene a ser solamente la palabra que evoca o que nos lleva a lo que hace la marca. En este caso, pasearnos por todo el mundo y permitirnos tener acceso a una cantidad de elementos que no tenemos habitualmente dentro de algunos lugares en este caso. Entonces, por ejemplo, si ustedes viajan a alguna parte del mundo donde pues no tienen una cuenta bancaria, esta tarjeta o este elemento no lo permite. ¿Listo? Entonces, existe este tipo de logotipo donde se trabaja solamente la palabra, pero también hay otro tipo de logotipos donde tenemos la contracción. Entonces, ahí venimos aquí a esta parte, donde es el elemento que les estaba mostrando, ¿cierto? El nombre. ¿Qué hace mi empresa o cómo voy a trabajarla? Digamos que si yo quiero que esta empresa o este elemento sea este mismo objeto, pues yo tendría que generar una contracción o tendría que coger alguno de los elementos. Yo puedo coger simplemente las iniciales, ¿cierto? Y tendría una contracción de un objeto, JJB, ¿cierto? ¿Quién sabe qué es eso? Pues por el momento no lo reconocen, ya eso se llama el goodwill, que es la trayectoria que tiene una marca en este caso y la que le va dando el reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa en el mercado? Cuando tenemos este tipo de objetos que solamente son la contracción, la reducción de un nombre o de una persona, esa marca tiene que empezar a tener otro tipo de objetos que la representen. Entonces, ahí es donde entran los diferentes elementos como los isologotipos, los imagotipos o los isotipos en este caso, ¿cierto? Que son los objetos que vienen acompañados de una imagen o que vienen acompañados de otro objeto que nos ayuda a representar este tipo de elementos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Por el momento no. No, profe. No, profe, por ahora está bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este tipo de elementos? Venimos teniendo todas estas contracciones y esto es muy cotidiano dentro del mercado o muchas veces
el mismo nombre puede ser la marca, pero depende del producto que se esté vendiendo, depende del producto que se esté dando al cliente o lo que tenemos en venta, en este caso, con respecto a las personas que se les está ofreciendo este producto, ¿cierto? Ahora, esos objetos y esos elementos, cuando vienen a tener un nombre, pues es más complejo cuando lo representamos con una persona y no con el producto, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra el diseñador y va pensando, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que esto funcione y cómo vamos a hacer para que esta marca y este objeto realmente se pueda representar con estos elementos, se pueda ver y se pueda tener en cuenta dentro de estos objetos? ¿Listo? Entonces, ahí es donde empezamos a tener este tipo de elementos. Entonces, pensemos en un elemento, digamos que puntillas, ¿cierto? Una puntilla. Todos conocemos qué es una puntilla o un tornillo. ¿Listo? Ahora, este elemento llega al dueño de una empresa y nos llama y nos dice, bueno, quiero que el logo de mi empresa esté representado por osos panda. ¿Por qué osos panda? Porque a mi hija le encantan los osos panda y yo vivo enamorado de todo lo que hace mi hija. Entonces mi hija hizo un osito panda por acá y le entregan a uno un dibujito de un osito panda o de cualquier cosa por ahí que se le ocurra al señor, ¿cierto? Y nos pone en la tarea de convertir ese osito panda en su imagen corporativa. Ahora viene la pregunta del diseñador. ¿Los osos panda tienen algo que ver con una empresa de puntillas o de tornillos? ¿Sí o no? No. 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 Entonces, ¿qué pasa ahí? No, profe. No, señor. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que las personas se dejan influenciar de los gustos cuando están hablando de la propiedad, de su propiedad. Entonces, a la persona le pertenece su empresa y ellos se dejan manejar por sus gustos y simplemente se dejan llevar por esos elementos que hablan, que evocan algo bonito para ellos. Ahí es donde entra el diseñador gráfico a aterrizar a la persona y decirle como no, venga, esto tiene unos parámetros, esto tiene unos elementos donde tenemos que empezar a hablar primero de la forma y luego del texto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama su empresa? ¿O qué es su empresa? ¿Qué hace su empresa? Entonces, no, hace tornillos, ok. Entonces, tornillos, ¿cierto? Una pregunta, profe. Qué Señor, pena. cuénteme. Si, por ejemplo, el cliente quiere pues un oso panda, entonces pues no podríamos combinar el oso panda pues con el tornillo, o sea, hacer que el oso panda sea como, digamos, como un constructor y que utiliza tornillos para hacer pues construcciones o algo así. No. Se vuelve muy complejo el elemento, No. ¿cierto? ¿Por qué? Ok. Porque digamos que tiene objetos que no se relacionan entre sí. Entonces, pensemos en un tornillo y pensemos en un oso panda al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer por aquí de nuevo un panda. Un panda negros, espérenme, lo dibujamos completico. Orejitas también negras, ¿cierto? Ahora, entonces, cuando vemos un tornillo, ¿en qué pensamos? En metal, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer este tipo de listas. Metal, tornillos, ¿cierto? ¿Qué más? Puras herramientas. Herramientas, Herramienta. Clavos, por ejemplo. clavos, El hierro. ¿Qué? Es el- Y- esto- hierro,
El hierro dijo Juan Pablo. El hierro, sí. Marlon dice que hierro. Correcto. El Diego también. Hierro. Listo. Entonces, aquí ya tenemos una lista de elementos que nos pueden representar un tornillo, ¿cierto? Hasta fijación. Fijación. ¿Listo? Porque pega algo. Ahora, vamos a pensar en estos mismos elementos, pero con respecto a nuestro pandita. ¿Qué vemos o qué pensamos? ¿Qué palabras se nos ocurren cuando pensamos en un panda? Que es lindo. Es lindo, es popocho. Listo. Esto también pues en el bambú. Lindo. Animal. Animal. Que es una especie que Animal. necesita protección. Bueno, es una especie que está en vía de extinción, ya ahorita de pronto no tanto, pero sí, listo. Pero vamos a palabras puntuales, ¿cierto? A una idea puntual. Tenemos Esto, ¿cómo se llama pues el alimento? animal, Esto es bambú. Es esponjoso, bambú. Pez. bambú, Babu. Wow. Sí, a ellos les Y es el alimento que come el panda. ¿qué más se les ocurre? Otra palabra, Son de sí. China, por ejemplo, son de Hielo. China. Por ejemplo, ¿listo? Lleno también. Hierro, listo. Hierro, Entonces, sí. perfecto. Ahora, ¿qué elementos de estos podemos unirlos con los que tenemos a este lado o relacionarlos con los que tenemos al lado izquierdo, ¿cierto? Entonces tenemos esto dividido Ninguno. en partes iguales. ¿Qué palabras de acá se pueden relacionar con las que tienen aquí? Por ejemplo, lindo y lindo, Ninguno, profe. Lindo también. ojo y herramientas, No, No. ninguno. No. hierro. No, ninguno. Ninguno. No hay comparación. No hay conversación. Exacto. Entonces, lo que dice Santiago no es por esta razón, porque cuando desglosamos los elementos, los separamos en palabras, en ideas, así yo coja y le ponga un casco a este panda, ¿cierto? Le ponga un casco muy lindo y muy de ingeniero, muy de herramientas o de trabajador, de lo que usted quiera, el panda sigue siendo un panda, ¿cierto? Sí, no. No cambia nada. No cambia Es nada. un elemento muy tierno, es un elemento que de pronto nunca va a tener relación uno con el otro. Ahí la única palabra que tendría relación sería China con herramientas o con productos. Puede suceder el caso, o sea, no necesariamente porque esto suceda, no va a existir el osado que se va a arriesgar a hacer que la imagen tenga que ver algo muy tierno con algo muy complejo, porque ha sucedido, ¿cierto? Han sucedido esos casos y pues es bastante gracioso, pero no tiene pues mayor relevancia dentro del mercado o a veces son tan absurdos los elementos que realmente sí tienen una gran recordación de marca. Y aquí tenemos un gran ejemplo, ¿cierto? Es este, el isotipo. ¿Apple? Claro, ¿qué significa Apple? No sé. Una manzana. Todos que tienen éxito. Literal, es una manzana, ahí está. Apple. Una manzana. Apple, Apple. correcto. Es manzana. Es Una manzana mordida. Y usted oye la palabra Apple, ¿y en qué piensa? Ay, en yo. los celulares, dije. en el Manzana. computador. Bueno, y Apple usted ve una manzana el por ahí en un computador árbol también. en computadores, Rodrigo. ¿Ah? ¿Usted ve una manzana por ahí y piensa en computadores? Regular. Regular también. En En un celular. principio ellos solo vendían computadores. Al principio sí, pero ¿qué pasa? ¿Esta imagen o este elemento tiene que ver con los computadores? No. No, no está No, relacionado. No, para nada. No para nada. Bueno,
Entonces, ¿funciona o no funciona el tema de la ternura con los tornillos? No, Ahí dependería de pronto el nombre de la empresa. Sí, De pronto el es- nombre, sí. pero por ejemplo, Es un pues factor que Apple pues sí contribuye. tuvo pues éxito. Bueno, ahí tenemos un paralelo dentro de la historia, ¿cierto? Entonces, ya salimos del logotipo, el logo, perdón, el logo que nos representaba la imagen, la marca, el objeto, y teníamos un elemento que de pronto nos evocaba, o una palabra que nos evoca literalmente un elemento. Hablábamos de tornillos y de pandas y preguntábamos si teníamos relación. No, no tienen ninguna relación los unos con los otros, por eso es muy complicado hacer que estos dos elementos funcionen y se vuelvan una marca. La irreverencia, que vendría a ser esto, lo que estamos viendo en este caso con Apple, esa irreverencia también puede funcionar como un recordatorio, ¿cierto? Porque dentro de esa irreverencia venimos a ver que los elementos que están trabajando, los elementos que se están viendo dentro del espacio de trabajo, vienen a ser objetos con los cuales nosotros podemos empezar a trabajar, haciendo que la recordación o haciendo que sea tan absurdo el objeto que funcione. O sea, que la gente diga manzana y piense en computadores, ¿cierto? Porque para O nosotros es una celular. palabra en inglés, Apple. Pero si nosotros ya nacemos con el idioma, con el inglés nativo, para nosotros Apple no va a ser una palabra, sino ya va a ser un objeto, manzana, literalmente, ¿cierto? Hagan el ejercicio en español, digan manzana y piensen en computadores. No, ustedes van a pensar en manzanas, pero ustedes dicen Apple y piensan en computadores, ¿cierto? Entonces, O celular. o celulares, correcto. Ahí es donde empezamos a tener ese tipo de elementos que dentro de nuestras cabezas, dentro de nuestra psiquis, dentro de lo que pensamos, tenemos un consciente y un inconsciente. Ese inconsciente es el que nos ayuda, perdón, a generar la marca, es el que nos ayuda a hacer que la marca se comporte o tenga un comportamiento de una forma. ¿Alguno sabe por qué Apple se llama Apple? ¿O manzana? No No. sé. No hay una Porque explicación. Mucha No, gente dice profe. que son muchas razones, o sea, bíblicas, otras que porque vieron una manzana y les decidieron llamarla así. No sé, no es muy sabido. bueno, la No sé. historia, la que se supone que es la historia real de Apple, es porque lo hicieron en un campo de manzanas. La empresa la fundaron ya cuando era una empresa más grande, ¿cierto? Porque esto empieza con Steve Jobs, empieza en un garaje, ¿cierto? En el garaje de su casa empieza la empresa, pero uno de los inversores más grandes que tuvo la empresa Apple cuando empezaron fue una empresa productora de manzanas y era literalmente cuando se trasladaron y la convirtieron en una empresa más grande, lo hicieron en un campo de manzanas. O sea, cogieron esta empresa y la volvieron la gran empresa productora de computadores. Todo esto en Silicon Valley, ya después, con mucho tiempo, ya lo convirtieron en lo que es ahora. Pero la historia dice que es simplemente porque uno de sus mayores inversores fue una empresa de manzanas que no tenían ni idea qué estaba haciendo en el mundo, no sabían en qué estaban invirtiendo. Simplemente cogieron, le dieron plata a este señor sin saber quién era ni para qué funcionaba el producto que él estaba haciendo, simplemente estaban probando inversiones y le pegaron al tigre, ¿cierto? Entonces le dieron plata al que era y nació esta empresa. Pero básicamente no tiene absolutamente nada que ver ese objeto. Pero se volvió tan grande y se volvió tan monumental el objeto que se convirtió en la manzana mordida y la manzana mordida se volvió computadores, celulares, televisores. O sea que fueron muy Apple inteligentes. tiene televisores. Sí, Apple tiene televisores, Apple tiene Sí. pantalla, Apple tiene
una productos. En un futuro van a ser carros también. He leído En eso. algo también. Ellos O tienen teléfono. todo lo que es tecnología, ¿cierto? Tecnología. Entonces, ¿Apple son computadores? No, ¿cierto? Ahora es tecnología. Tecnología. Ahora, ¿una manzana representa tecnología? No. No. No, Pues para resulta nada. que sí. O sea, sí, ya lo estamos viviendo. Sí. Inconscientemente Ah, bueno, ahorita sí. Sí, sí. Sí, ahorita sí tiene Sí, la ahorita relación. sí. lo adoptamos y lo adoptamos de tal forma que para nosotros este elemento funciona y de verdad nos representa tecnología. Entonces, si una manzana, si una manzana puede llegar a representar tecnología en esta época, en pleno 2020, siglo XXI, cualquier objeto puede representar una empresa, pero no por eso cualquier elemento puede funcionar y tiene que tener éxito a la primera. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el panda y los tornillos, porque este objeto puede ser el gusto del dueño de la empresa que tiene solo hijas y sus hijas dibujan ponis, pandas y unicornios, ¿cierto? Entonces, podemos estos elementos no significan o no representan su empresa, pero tampoco podemos afirmar que sí la representan, porque viene a ser el gusto del cliente. Y el gusto del cliente es peligroso, Y ¿cierto? que vaya a tener éxito. Claro, no, eso no garantiza ni que tenga éxito, ni que sea una idea genial, ni que nos vaya a funcionar. ¿Por qué es peligroso el gusto del cliente? Porque el cliente tiene una idea afirmada en su cabeza, metida en su cabeza, que nosotros tenemos que saberla llevar y tenemos que convertirla en su imagen. Ahora, si yo les dibujo este elemento, bueno, vamos a dibujar esto. Bueno, es un círculo medio circular, ahí está como medio chistoso. ¿Es una cruz? Es un kiwi. Correcto. Un kiwi. Ah, Bueno. no, mentiras. Ya sé qué es. Bueno, ya, espérenme ahí un segundo. ¿Qué ven ahí? Aparte de Santiago. Es, digamos que la superficie del tornillo. Ay, dije que aparte de Santiago, el resto es... Ah, Ay, Nos contó Marlon. esto es una marca de tornillo o no. Es la cabeza del tornillo, literalmente. ¿Sí? Sí, cabeza de tornillo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que tenemos diferentes tipos de tornillos. No tenemos solo tornillos en estrella. Ah, Tenemos- diferente de Tornillos en tornillo. estrella. de Hay, pala. Mediano también. hay tornillos paleta, De hay... pala. Estrella también. Hay tornillos de estrellas de 6 puntas también. Hay uno que se llama Thor. ¿Todo? Ahí, sí. ¿Esto? La cabeza del tornillo se llama Thor y necesita un destornillador súper especial y es más, se utiliza para los Mac. O sea que si usted quiere desarmar un Mac por dentro, tiene que tener un destornillador especial y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó al principio cuando vieron el objeto? Si yo hubiese empezado a dibujar de esta forma, ¿cierto? Solamente este objeto. Si yo empezaba a dibujar solamente este objeto, ¿qué veían? Una cruz El símbolo o una más, X. ¿Un qué? el símbolo Más. más, por ejemplo.
un más, Eso sí. Un Más una, X. una. Yo no. ahora si yo lo hago con un color, por ejemplo, Una U. si yo Una cojo cruz, sí. esto y le cambio el color, ¿en qué piensan? Una La U. Cruz Roja. La Una Cruz U Roja. roja. ¿Cierto? La Cruz Roja. Listo. Eso Mm, sucede en cuanto a las imágenes que ya existen dentro del mercado. Entonces, hay que tener cuidado con lo que ya tenemos creado. Siempre tenemos que indagar con lo que ya existe para ver qué podemos hacer. Ahora, esto puede ser un más, puede ser una cruz. Si le pongo color, ya se nos vuelve otra idea completamente diferente, pero cuando lo encierro en un círculo, ¿qué pasaba? Se convertía en ese objeto que decía Santiago. Se convertía automáticamente La en cabeza de un la tornillo. cabeza del tornillo, ¿cierto? Entonces ahí ya empezábamos a tener una cantidad de objetos que en este caso, pues vienen a ser elementos que nos generan una recordación y nos ayudan a generar esos elementos, ¿cierto? Entonces, si un tornillo lo vemos de lado, vamos a ver técnicamente esto que tengo aquí. Pero si lo vemos por encima, vamos a tener esto. ¿Listo? La superficie. La superficie o la cabeza del tornillo. Ahora, estos elementos mm. son con los que podemos empezar a jugar dentro de esos objetos. ¿Qué puede ser un logo? ¿Qué puede ser un isotipo? ¿Qué puede ser un imagotipo? ¿O qué puede ser un isologotipo? ¿Cierto? Entonces, todos estos elementos, cuando los tenemos aquí, es que empezamos a jugar, ¿cierto? Hablamos de elementos simples, como este, por ejemplo. Entonces, aquí ya empezamos a ver los diferentes comportamientos de los objetos. Logotipo, que siempre va a ser la palabra. Ahora vamos a ver uno que se llama isologotipo. Y todos los tipos. Sí, señor. El isologotipo. Entonces, Ajá. viene a De ser un punto de eso, profe, señor. que yo me acuerdo que tú nos explicaste que es la que va como la figura y tiene las palabras por dentro. Ok, entonces acá hay una definición simple que dice, el texto, el icono, que vendría a ser la imagen, el objeto, se encuentran agrupados. No funciona uno sin el otro, ¿cierto? Entonces aquí tenemos uno bastante conocido, Pizza Hut. Todos han comido en Pizza Hut, ¿cierto? O por lo menos Sí. conocen el lugar. Sí, 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 sí. Y Sí, sí, claro. ¿Qué Sí. hacen en Pizza Hut? ¿Sombreros? Pizzas. No, Pita. No, pizza. O sea, pues comida italiana. Sí. Hacen comidas rápidas más que todo. sí, y hay comida tomitillo. Comida a domicilio. Hospital. Marlon, ¿qué hacen en Pizza Hut? ¿Sombreros o pizza? ¿Qué hacen en Pizza Hut? Es una marca, la pizzería. Correcto. Sí, muy bien. Es una marca, pero es Muy bien. como un restaurante, pero la pizzería. Sí. Hacen Correcto. pizza. Ahora, ¿tienen que ver algo los sombreros con la pizza? no, No, Bueno, No. no. ¿cuántos sabían que hat es sombrero? Yo, eh, no, mentira. No. Yo solamente pensaba que hot Es ya pues es caliente, ¿no? O sea, hot No, es pero ese es caliente. otro hot. Ese hot No, el hot Sí. caliente es con la U. Ah, exacto. es con la. pizza o Hot. yo no Entonces, sabía. Ok. ¿cierto? Hot. Hot es caliente. Sí. Caliente, Y sí. food es sombrero. Ok. Este hat, Hat ¿cierto? es un sombrero. Suena como así, la U. Es un sombrero. Ahora, Ah,
No están tan lejos el uno del otro. Un sombrero, una pizza, bueno, dibujemos acá un sombrero, o sea, ellos literalmente tienen una imagen que representa un sombrero. Entonces, si yo dibujo un sombrero, ¿cierto? Puede ser algo así, o puede ser un bombín, algo más pequeño. Así es que usaba este man, ¿Cierto? Así se llama el bombín. el Chaplin. Charlie Bombín. Chaplin, ¿correcto? O puede Ah, ser sí, sí. completamente extraño, estrambótico, con plumas, con objetos, y ese sombrero puede tener Pero también el del mago, o el el que es sombrero, cuadrado. un sombrero de copa, correcto, Sí. ¿cierto? Mago. Ujú. Puede ser un sombrero. En este caso, la marca, si ustedes se fijan bien, ¿qué tiene encima? Un sombrero, Ah, yo vi. Un ¿cierto? sombrero. Para ellos pues puede significar algo. Esto Sí, viene claro. Pero sigo sin entender la relación, o sea, el sombrero y la pizza, Oh, ¿cómo se relacionan? ¿en qué se oh, relacionan el sombrero y la pizza? Ahí sí tenemos que oh, preguntarle un literalmente sombrero al de dueño. México. Pero Digamos que el sombrero pues puede representar algo para ellos. Y por eso es que pues, aquí nos esto pues lo podemos pusieron poner ahí. a generar una controversia que nos diga, no, el sombrero es plano, ¿cierto? El sombrero tiene un ala plana. Ah, claro, esto se parece a una pizza. O que el pizzero lanzó la pizza al Ok. techo, ¿cierto? Cuando la estaba preparando y le cayó en la cabeza y parece un sombrero, ¿cierto? Entonces, el Ok. Ah, pizzero pues sí. la cabeza, Chino. déjeme, el sombrero le quedó, bueno, la pizza le quedó de sombrero en la cabeza al pizzero cuando la lanzó y quedó la pizza sombrero. ¿Listo? La pizza, sombrero. Es algo en lo que podemos divagar, es algo en lo que podemos jugar, inventarnos, pero ¿qué hicieron ellos? Ellos aprovecharon este objeto, ¿cierto? Yo no sé si ustedes se acuerdan de los restaurantes de ellos, pero era tanta la recordación. Vengan, aquí les muestro. Pizza Hut. Era tanta la recordación de sus lugares que literalmente sus pizzerías, por aquí, el techo lo transformaban y lo convertían en esa forma de ese sombrero. Ay, No entendí, profe. esperen, ya les muestro qué es lo que estoy buscando. Pizza Hut, Sí, profe, yo no, es así. restaurante. Ah, mira, ahí está el, Miren, Entonces ponían. ¿sí ven aquí? Ah, Sí. sí. Ah, sí. Sí, profe. Ah, ok. Entonces, Ah, ¿qué pues pasa? puede ser eso, sí. Sí, profe. Resulta que el techo de estos lugares, de estas pizzerías, era Un sombrero. este objeto. ¿Sí ven? Era un sombrero, sí. Y Ah, literalmente Ok, sí. lo veían como un sombrero, ese techo, y lo convirtieron en el aquí. techo. Mm, ¿Listo? Ok, Entonces, sí. ¿qué es un sombrero o qué hace un sombrero? Pon ¿Qué hace en la cabeza. Eso cubre la cabeza, sí. ¿Qué hace un O sombrero? en la Cubre la cabeza. cabeza, cubre. Qué pena. Protege la cabeza. Tranquilo. Te protege la cabeza Protege la cabeza. O pon. del sol. Me protege el sol. O O si pon. Sí. o si en el logo parece como una casa, Una o sea, cabeza. en la parte de arriba es el Una techo, la parte de catachina. abajo es el piso. Correcto. O una catachina. Una casa china también, sí, tienen esa tendencia a tener ese tipo de elementos La China. para Una proteger del pregunta, profe. Así esto, la casa de China. Y las casas. esto pone para proteger el sol. Exacto.
Sí, Entonces, o poner la cabeza. bueno, ahora, parece chino, nos protege del sol, igual. ¿La pizza de dónde es? ¿De dónde es la pizza? Señor, Es de Italia. de Italia. Italia. Pues se supone que es de Italia, sí. Sí, se supone que es italiana. No, sí es Italia. italiana. Que exista la pizza hawaiana es otra cosa y que nos la inventamos técnicamente Hawái. en Colombia es otra cosa. No, en Hawái no hay pizza. Hawái. Eso todavía está en debate, ¿no? No, que la pizza Sí. es italiana y ya, y no hay pizza. Y ¿Qué se pasa creó en con- Italia. La pizza es Solo simplemente Italia. un trozo de masa recubierto de queso y con especies, con matas, con Y con vegetales. vegetales. Gracias, Santiago. Y tomate. Pues, Eso es la pizza. En Italia, la Sí. pizza que se come solamente es esa, la de pomodoro o la de queso. Si usted va a Italia, no espere conseguir una Profe, pizza hawaiana, una pizza llena de carne, porque no Una existe. pizza burger y todo eso. No, Existe allá acá. la única pizza que tiene carnes es la de, trae unos jamones serranos. Se me olvidó el nombre. Bueno, solo hay 3 tipos de pizza: la pomodoro, la de quesos Sí. y esa que tiene esos jamones. No hay más pizza en Italia. Cuando esto nace y crece y se Ok. va al resto del mundo, el resto del mundo cogió y las transformó, Ok. pero las transformó de tal forma que las adaptó a los ingredientes o a los elementos que tenía en el resto del mundo. ¿Listo? Ahora, Ok. eso es en cuanto a la pizza. Pero la pizza, pues sí, es literalmente italiana. La palabra es italiana, ¿cierto? Entonces, estamos teniendo 2 palabras en este caso. Vamos a tener una, que es la palabra pizza, que literalmente viene de Italia. Y Ok. y yo dije Hawái. Está en inglés. que está en inglés Y y la palabra hot, que en inglés es que sombrero. en este caso vendría Está de en Estados inglés. Unidos o de Europa, dependiendo de donde hayan creado la marca, pero es inglés, ¿cierto? Inglés. Americana. Americana. Ah, Inglés, ¿cierto? Entonces tenemos 2 palabras completamente Cocina italiana y americana. correcto, Marco. Eso es. Entonces, cocina italiana y americana. Ahí es donde venimos a tener esa conversión, ¿cierto? Esa convergencia de 2 elementos que se unen y se convierten en otro tipo de elemento. Entonces, bajo el sombrero, bajo lo que haya o sobre estos elementos, ¿por qué esa marca escogió esos 2 elementos o por qué se llama así? Bueno, son tan antiguas, son tan viejas que ahí es donde entramos en ese tema de los gustos de la persona y no de un diseñador, ¿cierto? O lo que puede llegar a llevar el diseñador a una marca. Entonces ahí es donde empezamos a tener todos estos objetos y nos damos cuenta que el gusto del cliente de pronto dijo, sí, se va a llamar la pizza del sombrero porque mis pizzas tienen forma de sombrero o porque mis restaurantes tienen forma de sombrero. Listo, paré de contar y así fue. ¿Listo? Y se convirtió en este elemento. Entonces, ¿qué les pasó a ellos? Que este objeto, este sombrerito, no puede estar separado de este objeto. Entonces, si ustedes ven esa marca y ustedes dicen, bueno, En la calle. resulta que la vamos a desarmar. Vamos a quitarle el sombrero. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Sigue siendo la pizza del sombrero? Ya ni siquiera no, ya no. Pobre. ya no. No sé. No. ¿Cierto? Tiene que tener ese sombrero. Entonces eso pasa con los isologotipos
que tienen que tener uno al otro, ¿cierto? Sin el uno no existe el otro. En este caso, este es uno de los ejemplos más claros que tenemos dentro de estos objetos. ¿Listo? Ahí es donde vemos cómo la marca y los diferentes elementos pueden llegar a generar una recordación tan grande, una imagen tan compleja y a la vez que se vuelve la recordación total de una empresa. ¿Listo? Ok. Eso, Yo tengo una pregunta, profe. cuéntame, Santiago. Esa raya que tiene ahí debajo, el hot, ¿eso también tiene una representación? Eso viene a ser parte de lo que ¿No puede significar algo? No, digamos que yo puedo decir, por ejemplo, escribir, no, mi nombre, entonces, John Jairo, y le pongo una raya. Resulta que esa es la firma. Ay, la firma. Eso puede ser ese tipo de elementos. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo esos objetos y esos elementos vienen a tener esa recordación. Y si se fijan bien, todos estos elementos siempre vienen a tener una marca registrada, ¿cierto? Entonces son marcas que se registran y que ya nadie más las puede usar. O sea, ya nadie más puede decir que la pisa del sombrero o el sombrero pisa. O sea, ya nadie puede escribir el hat pisa y cogerlo como su marca, ¿cierto? Ya. La verdad que, por ejemplo, si yo le quito esa línea que tiene ahí el hot, entonces, No. digamos que puede recordar. En este caso puede suceder, sí, sin ningún inconveniente, porque realmente lo que estamos buscando es el sombrero, ¿cierto? Si yo quito esa línea, Bueno, igual, se sigue leyendo el logo, pero si yo quitaba el sombrero, ya no sí, se leía el logo, ¿cierto? Ya no era. se pierde, sí, ¿no? Entonces, esos Ok. logotipos siempre se van a generar de esta forma, donde la imagen y el texto se acompañan uno del otro y no pueden estar el uno sin el otro. Entonces, si ustedes crean una marca dentro de su manual de imagen, ustedes tienen que aclarar específicamente que esto tiene que ser de esta forma y no puede ser sin la imagen o no puede ser sin el texto y tienen que estar uno con el otro. Entonces, es completamente necesario. ¿Te cuenta tu presentación, la pista en la casa, el paquis? Te cuenta ahora con Manuel. Entonces, la casa del paquis de esto primero es una marca para decirlo, sí. La marca, Él te quiere decir ahí que en la clase de Manuel hicieron también unas marcas y unos empaques, entonces él como que lo está relacionando y yo le estoy diciendo que sí. sí, claro. Este, En la clase de manual, ¿qué era lo que veían? Empaques, empaques. Empaques. Oh, estaban viendo logos, bueno, no importa. Listo. Sí, señor, es lo que estamos viendo pues, este semestre con Manuel. Pues ayer tuvimos empaques. Empaques. Yo me acuerdo que veíamos troqueles. Sí, en empaques ven troqueles, pero pues marcas no tanto. Bueno, No, listo. eso fue como al final. O sea, al final sí teníamos que coger un troquel y ponerle la imagen de una marca. No, ok, pero no, aquí ya vamos específicamente a desglosar todo esto. Pero sí, sí tiene que ver. Bueno. ¿Listo? Ok. Ya empezamos a ver ese tema ya de forma específica y desglosada. Él hizo logotipo. Listo. Bueno, teníamos ese elemento. Ahora, ¿qué otros objetos o qué otros elementos podemos tener dentro de estos elementos? Y logotipo. Correcto. ¿Qué dice ahí? Combinación de imagen y texto. Estos pueden funcionar por separado. O sea que, en este caso, esta marca o este objeto
Simplemente puede existir el uno sin el otro, ¿cierto? Entonces, si yo le digo aquí a Pepsi, chao esto, eso sigue siendo Pepsi. O si yo le digo a esto, de esta forma, quitemos esta parte, sigue siendo Pepsi. Y lo mismo le pasa a la otra marca de bebidas, ¿cierto? En este caso, Coca-Cola. Coca-Cola puede ser Coca-Cola Pepsi con decir Coca-Cola o Coca-Cola. o solo con la hora, o hasta con el color, o hasta con la botella solamente, ¿cierto? A ese rango de logotipo ya llegó esa marca por su antigüedad, por su recorrido y por el reconocimiento mundial. Hola, Entonces, yo. ¿qué Hola, pasó? John también una lata. Una lata, claro. Sí, lata también. Entonces, si vemos Coca-Cola, ¿cierto? Esa marca que tiene una ola y tiene el texto. A veces está acompañado uno del otro para nosotros, ¿cierto? Y también depende del Estoy idioma. escuchando mal. ¿Solo usted o todos? ¿Me escuchan bien? Sí, pero la imagen creo que se congeló. Ah, ok. No, entonces es el internet el que está fregando un poquito. Listo. ¿Ahí ven lo de Coca-Cola? Sí, profe. Sí. El Pepsi se con las bebidas como Coca-Cola. Ahora que el Estado vende una empresa. Correcto. La empresa de Coca-Cola. Entonces, tenemos este tipo de marcas, Coca-Cola, Coca-Cola. ¿cierto? Que Coca-Cola. tenía una ola y que decía lo mismo, Coca-Cola. Técnicamente, ¿qué pasó con ellos? Ellos tienen tanta recordación y han estado en todo el mundo que la simple botella ya se vuelve un icono de ellos. Hasta el color puede ser un icono de ellos simplemente, porque este rojo tiene una preparación específica. En este caso, ¿qué otras marcas tienen color rojo? ¿Qué se les ocurre? Color rojo. Pepsi. Color rojo, una marca que tenga color rojo. Una aerolínea en Japón tiene color rojo, creo que se llama HAL. Señor, O sea, No, sí. No, no se sé llama HAL. HAL Airlines. ¿Algo? ¿Cómo se escribe? qué hay, ¿no? Se escribe ¿Cómo escribe? J-A-L. Ferrari. Ah, sí, claro. J-A-L. HAL Airlines. Ahí. Airlines. HAL. Así que Es. Es aerolínea. ok. Ok. Logo, aquí está. Profe, El logo de la aerolínea. Listo. profe, Señor. Nintendo. Nintendo. También. Nintendo también. ¿Listo? Bueno, entonces Nintendo. Nintendo también. Uy. Logo. Correcto, Nintendo. Sí, Nintendo también. Listo. ¿Qué más hay por ahí? Venga, a ver. Ah, Está- Oye, profe, yo dije. ¿Cuál? Ferrari. Hasta Ferrari. cierto punto. No, yo pedí un logo de juego. ¿De qué? Un logo de videojuego. ¿Un logo de un juego? Sí, un aparato. ¿Cuál? Marlon dice Nintendo. que Ah, ok. Avianca. Esto era Blanca, sí. una empresa que se llama Turkish Airlines o Avianca. Avianca. Listo. Correcto. En El otro de país Marlon es turca, Avianca. esto se llama Correcto. Turkish Airlines. Sí, Listo. esa, sí. Entonces, En bueno, otro aquí país de Turkish Airlines. correcto. Sí, señor. Aquí ya Mm, empezamos a tener diferentes marcas
que son rojas completamente, ¿cierto? Completamente. Ferrari no funcionó porque tenía dos tonos, este carro. Pero también cuando ellos lo representan, digamos en la Fórmula 1, los carros de Ferrari son totalmente rojos. ¿Qué pasaba con esos carros de la Fórmula 1? Todas las marcas que ponían eran rojas, ¿cierto? Aparte de la de Ferrari. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Para tener una uniformidad y una unidad de marca. Entonces todos los rojos se unían para apoyar ese tipo de elementos. Y eso es súper impactante dentro del mercado. ¿Qué pasa? Coca-Cola registró hasta el color. El color Coca-Cola existe y está registrado. Entonces, así como cada una de estas marcas tiene el rojo, si uno los compara, nunca van a ser el mismo rojo. Cada uno de ellos va a tener un rojo diferente o va a tener un trabajo diferente en su color. ¿Que este otro se perciba a simple vista? Tal vez no, es muy complicado muchas veces. Pero sí vamos a encontrar que cada uno de estos elementos va a tener ese color y va a tener esa recordación a partir de esos objetos. Que todos sean rojos no implica que todos sean la misma marca o que nos confundamos cuando estamos viendo la marca, ¿cierto? Fue complicado pensar en otras marcas que fueran rojas. ¿Por qué? Porque ya teníamos Coca-Cola en la cabeza. Y empezamos a pensar y empezamos a recordar algunas. ¿Pero por qué? Porque nos gustan mucho o las hemos tenido siempre a nuestro lado. Y por eso las podemos recordar tan fácil, ¿cierto? ¿Qué pasa? El tener un solo tono o el tener un color que implique algún elemento o que nos genere algún tipo de elemento dentro de los objetos, pues nos va a ayudar siempre a generar una gran recordación. Es importante la recordación de marca, ¿cierto? Y la recordación de marca puede ser con un elemento o con una palabra o con un color, ¿cierto? Alguna vez Coca-Cola, hace muchísimos años, ustedes no alcanzaron a vivir eso, el eslogan de Coca-Cola era la chispa de la vida, ¿cierto? Y cuando ellos dijeron, muy madre, la chispa de la vida es Coca-Cola, le preguntaron a alguien y dijo eso. Entonces, ¿qué pasó? Se convirtió en su eslogan principal. Pero la chispa de la vida, ¿quién la produce? ¿Alguien idea. término? No sé, profe, no sé. La chispa de la vida, nadie sabe quién la produce, porque realmente es la vida, o sea, es producir vida. ¿Quiénes producen vida entre sí? Los mismos seres vivos, ¿cierto? Correcto. Se combinan y generan esa vida. La chispa de la vida no la puede producir un producto literalmente, o sea, no la puede producir la Coca-Cola literalmente. Pues tanto fue el debate que Pepsi y todas las empresas de bebidas gasificadas, gaseosas del mundo, se unieron y demandaron a Coca-Cola porque ellos no eran la chispa de la vida. O sea, ellos no podían producir vida y ese no podía ser su eslogan. ¿Y qué le pasó a Coca-Cola? Les tocó retirar mundialmente todos los productos que dijeran que ellos eran la chispa de la vida. Cuando eso le sucedió a Coca-Cola, Coca-Cola se reestructuró y se reformó a un solo color, una palabra, y quitaron hasta la ola que tenían debajo. ¿Sí ven? Esa olita que tenían acá debajo la eliminaron automáticamente y generaron Coca-Cola simplemente. Empezaron por la recordación de marca con su botella, que eso era un elemento icónico en todo el mundo, y pues para nosotros que se llama Coca-Cola, pero pues digamos que si yo lo pongo en otro idioma, ¿sí es así, cierto? Sí. Dependiendo del país, pues se cambia el nombre, ¿cierto? Entonces, voy a ver si sale aquí Coca-Cola chino. Oye, profe. Señor, miren cómo se escribe Coca-Cola en chino, ¿sí ven? ¿Coca-Cola es chino? Sí, ellos cambian su nombre a cada país.
y lo adaptan a cada uno de ellos, pero sigue siendo la marca por Coca-Cola. en este caso. ¿Sí Sí, ven? entonces, ¿cómo será eso? En ruso, puro de madre. Coca-Cola. Garrido le interesa Rusia. Mira, Oh, ya. cómo queda el ruso tan bonito. Wow. Oh, Es este oye, el pobre. Oye, pobre. Coca- Sí, sí, Oh, Coca. Señor, Coca-Cola. ¿Cómo se pronunciará en arábigo? En no, árabe. no tengo ni idea. Ah, miren, aquí están. Aquí hay varios. Miren, aquí está. Inglés. No, este no es el de inglés. Coca-Cola en inglés no se escribe así, se escribe el Coke. Este es en español. El coreano, hebreo, Thai, bueno, eso es como Tailandia o algo así, chino y el ruso, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar que la marca se transforma en cada país, pero Es se transforma diferente. solo en su pronunciación, solo en su nombre, más sin embargo no en la imagen y en el color, ¿cierto? Coca-Cola sigue siendo Coca-Cola. Y si un ruso o un chino o cualquier persona de nosotros va a alguno de estos países y ve el color rojo, la ola, y ve algo similar, que es ese rojo y blanco, en una marca de una gaseosa, ¿en qué piensa? Automáticamente Coca-Cola. va a su Coca-Cola y sabe que es Coca-Cola en este caso, ¿cierto? Y la va a Profe, conocer Oye, mamá. Ay, sin ningún dicen que la Coca-Cola en diferentes países sabe diferente. Oye, Pope. no sé. Oye, Señor, Pope. Yo pedí un logo rojo. ¿qué logo rojo? De Nelly. ¿Qué? No, si quiere escríbamelo ahí en el chat. PlayStation, Nintendo Switch. Ah, y otro más. ¿Cuál? Escríbalo ahí. Escríbamelo en el chat. NSF, NDFLI. Ah, Netflix. 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 Nelly está bien. Netflix, sí, señor. Correcto también. Tiene una Netflix. Nelly está bien. roja. Listo. De Netflix, sí. Correcto. Sí, La N es roja. Nelly está bien, logo. Allí está. Ellos también tuvieron un tema de simplificación de marca hace muy poco. ¿Listo? Entonces, si ven cómo todas estas marcas tienen una tendencia a parecerse, y sobre todo Nintendo y Netflix son impresionantemente parecidas. ¿Qué cambia? El color del rojo, ¿cierto? Sí. Aquí sí se nota hartísimo el cambio del color. Sí. Pero digamos que Coca-Cola es Coca-Cola. Nintendo es Coca-Cola nunca la cambian. Coca-Cola técnicamente lo que tiene es una publicidad y un batallón de publicistas, diseñadores y creativos, cosa impresionante, pero ellos siempre se han ido por las emociones de las personas, ¿cierto? ¿Qué ha hecho tan grande esa marca? Las emociones, el sentir, la familia, el reunir, la sensación. Pero, por ejemplo, miren que cuando estamos hablando de Coca-Cola, en diferentes idiomas, digamos que ella, pues, ¿cómo se llama? Esto, pues, la ola, por decirlo así. Sí. Entonces, digamos que, pues, no se pierde como, pues, la esencia, pues, de la marca. No, igual es que la marca escrita en cualquier idioma, si ven que tienen las olas, tiene algún elemento. Digamos que cojamos esta imagen y analicémosla aquí. Un segundito ya. Aquí. Listo.
Quitemos estos dos de aquí arriba. Y tengamos solamente esta parte. Entonces, si vamos a analizar la marca realmente, ¿qué vamos a encontrar en común dentro de esta? Vamos a encontrar una cantidad de elementos como este objeto, esta colita, por ejemplo. Esta colita es muy importante para Coca-Cola. En chino, en ruso, en thai. En ¿cierto? todo lado. Y en Ahora, hebreo hasta cierto Y menos en punto coreano. se ve. ah, sí. bueno, aquí está en hebreo, está aquí. Digamos que en coreano no. Ahí Sí, está. en coreano no se ve. ¿Listo? Esta parte que estoy señalando acá, mírenla aquí, en el hebreo, ¿sí ven? Ahí está toda esa parte donde se cruzan y se entrelazan las líneas. Este coreano ya es el más extraño de todos. ¿Qué les pasa a ellos? Pues simplemente por color. Color, Dice que quieren ser únicos, por decirlo así, no sé. no, ellos serían color y contraste automáticamente. Pero si ven que la Ah, ok. Su tipografía es así también. Es- O sea, Su forma de escribir es así, no pueden hacer nada más. no, o sea, exacto. es el tipo de forma de la tipografía, de los textos de ellos, que en este caso pues vienen a tener una cantidad de elementos que nos generan, pues, se vuelven complejos, porque es que ellos escriben con figuras, literalmente. Sí. Muchas Sí. veces estos textos que pueden ser, simplemente pueden ser, digamos que, bueno, los kanjis japoneses, hay uno que esto significa árbol, ¿cierto? Pero cuando lo reúnen con 3 palitos y otro acá arriba, ya es un bosque. O esto es una casa, Sí. ¿cierto? Sí, es muy enredado. Sí. Pero los kanjis literalmente son imágenes que se convierten en texto. Entonces, ¿qué significa si yo pego estos dos? El bosque y la Un casa. árbol en- En el bosque. Una casa dentro de un bosque. O la casa en el árbol, o algo así, O ¿cierto? Sí, sí. sí, sí. Estoy ahí divagando, ¿no? O sea, no, eso que acabo de decir, no apuntes, ¿no? Estoy divagando, pero explicando cómo funciona realmente el kanji, ¿cierto? Entonces, por eso, entrar en estos países y hacer la misma cosa es bastante complicado, tanto que a esos países les tocó convertir como sus kanjis, sus imágenes en una letra para que nosotros y ellos nos pudiéramos entender. Pero realmente Profe, no. pasa dentro de muchos idiomas, digamos el hebreo también tiene una cantidad de signos, símbolos, y digamos ellos ya no escriben como nosotros, ellos escriben al revés, de derecha a izquierda, ¿cierto? Como los japoneses. Los japoneses escriben Oh, hacia arriba. sí, no está bien. Pero miren, aquí hay algo bien curioso. Si uno coge este nombre en Sí. hebreo, y tanto es lo que ellos escriben al revés, que miren lo que pasa aquí. Muy loco. Miren lo que está pasando cuando lo volteo a lo que sería el derecho de nosotros. Uy. ¿Sí ven? ¿Dónde quedó la colita? Ah, ¿Sí la ven? ¿Dónde Genial. quedó? O sea, está Ay, como sí. volteado, como No, reflejado. ellos escriben, No me lo esperaba, profe. ellos escriben al revés, literal. O sea, es literal que ellos escriben al revés. Muy locos. sí, que no. Muy locos. Wow. Pues es al revés para nosotros, es al derecho para ellos. Sí. Pero pues, Lo quitimo. bastante. ¿Listo? Entonces ahí empezamos a ver y a tener ese tipo de elementos donde Juan Pablo sigue pensando en logos. Bien, bien, eso está muy bien, Juan. Sí. ¿Listo? Todavía. Entonces vamos a encontrar estos elementos dentro de lo que es el objeto, la marca, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar estos elementos que realmente nos hablan de algo, nos evocan a algo. Entonces, ya vimos que existe el logotipo, que es solo la palabra que nos representa algo. El isologotipo, que es palabra e imagen,
que no pueden estar el uno sin el otro, Separados. no pueden estar separados, correcto. El imagotipo, que son elementos Sería al contrario. de imagen que se pueden separar y cada uno va a representar la marca. Y por último, el más extraño de todo, más complejo, que es el isotipo, que es parte simbólica de la marca, ¿cierto? Y solamente es reconocida sin el texto. O sea que este objeto no necesita que diga por debajo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es una manzana. O sea, aquí la manzana no necesita que diga manzana. Que vendan computadores y tecnología es otra cosa. Pero eso es lo que pasa aquí. Entonces, si yo dibujo el osito, ¿qué va a pasar? Voy a pensar en osos. Que vendo puntillas, tornillos y demás es otra cosa muy diferente. Pero el isotipo dice, Una tienda de auto. ¿una qué, Juan Pablo? Una tienda de auto. Una tienda de osos. Una tienda de osos, sí, también. Puede ser. Sí. Puede ser eso. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el isotipo? El isotipo técnicamente se viene a convertir en la imagen solamente, sin palabras, sin textos, y es reconocida de esa forma. Entonces, dentro del mercado o dentro de las imágenes que vamos a encontrar en lo que podemos navegar, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar? Venga a ver qué. Isotipos. Aquí hay isotipos de los más reconocidos mundialmente, ¿cierto? Sí, que se conocen ya, sí. Si yo les hubiera preguntado, ¿tienen isotipos? Probablemente no sé qué, no se me ocurre nada. Sí. Pero ya viéndolo, vamos a encontrar que hay unos que son muy reconocidos, otros no tanto, otros de pronto no sabemos ni siquiera qué es, pero el isotipo se encarga de eso, ¿cierto? Aquí, Este tipo se llama Weibo. de Android. No, Weibo. El robotcito, Ese No, es Android. Él es Android. Y es Android. Android. De hecho, se sí. llama Andy. El de Facebook es una F. bueno, espérenme, aquí lo ponemos acá para que no nos distraiga el resto. Qué pena. Listo, entonces tenemos Android, Twitter, Pete, Hulu, Petty. Google Chrome. Chrome, Pepsi, señor, sí señor, ¿esto qué es? Yo anoté. Ni idea. Eso NBC, creo, la es- cadena de noticias NBC. Exacto, NBC, esta, No, Ese es un canal mexicano. ese es un ¿Cuál? canal Es como un noticiero. Es como un noticiero Univisión. mexicano. Univisión, Univisión, Univisión. eso sí. Gracias. Ah, ya. Facebook y por último el WhatsApp. El WhatsApp. y WhatsApp. utilizadísimo WhatsApp, ¿cierto? Ajá. Eso es un isotipo. Entonces, ¿qué pasa con los isotipos? Ese es el sueño de todos los diseñadores gráficos, llegar a crear un isotipo. ¿Por qué? Porque es el más de más. O sea, hacer que usted haga que una imagen sin texto, sin palabras, de pronto como Facebook que tiene solamente una letra, represente algo, es bastante complejo, pero se puede lograr. O sea, no es algo que uno diga, Dios mío, es que no lo vamos a poder hacer nunca. No, la idea siempre es esa, llegar al minimalismo. ¿Por qué? Porque para el cerebro es mucho más fácil entender una imagen que una palabra. ¿Qué pasa? Yo pongo esta imagen en China, en Corea, en Estados Unidos, en Colombia, en No, Perú. Se enredan. Se Eh, enredan la gente. O sea, la gente se enreda. John, Sí, dime. perdón, es que Marlon Felipe me pregunta que ese logo, ese Es un- logotipo encimita es el de la palomita, el de abajo, ¿qué es? ¿Este? El de abajo, No, el de abajo, No, abajo. abajo, abajo. Ah, esa es una edición. Esa es otra cadena mexicana. Eso es una cadena mexicana de... Eso es un noticiero.
Es un Ah, noticiero. Una cadena de Uno de ciego. Univision. Es eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me llevo cualquiera de estas imágenes para cualquier parte del mundo, no voy a necesitar ni que me la traduzcan, ni un idioma, ni nada, ¿cierto? Aquí tengo el logo de Twitter y todos saben que es Twitter, ¿cierto? Que es ese pájaro. Ujú. No importa en el país que estén, no importa en el lugar que están. Por eso siempre es tan importante que los isotipos existan y que hagan parte de ese logo, ¿cierto? Entonces, cuando Sí. estamos creando ese tipo de imágenes, muchas veces es necesario ese isotipo. Ya si la marca no lo quiere, bueno, es otra cosa muy diferente. O que eso se convierta en su marca el texto solamente, listo, lo que pasa con Visa. Pero Visa ya... Pero digamos que la marca debería, digamos, tener eso en cuenta porque pues eso daría como más importante en el mundo, ¿no? No, allá voy. Entonces, el isotipo no nace como isotipo. O sea, yo no puedo llegar y decir, ah, sí, me voy a inventar este robotcito y ya. Para todos significan celulares, significa un sistema operativo para móviles, para todos significa tecnología. No, pues sí, el robot tiene muchas cosas que ver con eso, pero no significa eso. No, el isotipo nace primero como una marca completa. O sea, que pueden hacer como un imagotipo, en este caso, Mm, o pueden hacer como un logotipo. No como un isologotipo, porque estos solamente pueden estar juntos ellos. El uno sin el otro no se reconoce. Tendría que Sí, nacer no. como un logotipo o como un imagotipo. Y a partir de ahí nacería el isotipo. Pero el isotipo solamente se puede crear cuando la marca ya tiene un reconocimiento y muchos años en el mercado. O sea, con paciencia y todo, pues se puede pues hacer un isotipo y ya tener paciencia pues a que pues en el nivel se conozca. La Es única- decir, la marca necesita, o sea, primero tiene que identificarse, después ganar como una reputación, un prestigio y Claro, después ya se vuelve isotipo. Sí. cuando nació Sí. Twitter, entonces, Twitter, Ah, cuando nació, era Twitter, texto e imagen, ¿cierto? Ah, No nacieron como, es con doble T, perdón. ay, yo me... Sí, equipo. Twitter. Mm, Twitter no nace como el pajarito, solamente la marca. Y además, ¿qué es Twitter? Twitter significa trinar, o sea, es el sonido que hacen las aves. Pi, pi, piu, piu, piu. Así Es los eso. pajaritos, así Así. con las... Tuit, tuit. sí. Eso es lo que Sí. significa Twitter, ¿cierto? Trinar, un trino. Y... Pero realmente Twitter no nace como el pajarito, solo así como lo vemos acá, que nos hacen ver que, sí, claro, es un isotipo, pero no, realmente no es un isotipo que haya nacido solamente. Apple, igual. Si ustedes ven la marca de Apple, entonces, Apple, logo, Apple logo. espérenme un segundo, Que Apple logo. de esta forma, o sea, Apple Y tiene ahí estuvo pues evoluciones. Ah, la evoluciones. correcto. Pero vean que, o sea, Evoluciona. tuvo solo dos logos. O sea, uno fue el primero que tuvieron y después el segundo, y ese segundo fue Sí, mira. evolucionando. Claro, Y pero en que el 76 sí era pues mostrando el árbol y todo. en el primero que teníamos. Mira. Perdón, no. Uy. Oye, profe, Dime, Pablo. ya este anime la evoluciones de los Digimon o los Pokémon. De los Pokémon, no, pues eso ya es una evolución diferente, pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando Sí. realmente. Sí, Digimon está bien.
Juan Pablo, estamos hablando de lobos. Bueno, entonces, Mucho Pokémon. Juan Pablo me está saboteando la clase. Bueno, entonces tenemos Apple, ¿cierto? Apple Computer Co. ¿Qué pasa? Su primera marca decía que eran computadores de la manzana. Miren lo que hay ahí. Juan Carlos, usted tiene que saber. Ahí está el señor. Ese momento representa cuando Isaac Newton descubrió la gravedad. Y ahora, O sea, cuando le cayó la manzana en la cabeza. correcto. ¿Y eso tiene sentido? ¿Ahora? No. No. No, realmente no. O sea, con tecnología no se relaciona. Pero se relaciona con el descubrimiento y con la creación de algo, ¿cierto? Con Bueno, la Sí, innovación. con la historia de claro. algo. Pero sí se relaciona con esa parte de descubrir, de evolucionar, de llegar a un punto y tener algún elemento que me representa algo en este punto. ¿Listo? Ya establecido. O Ah, sea, listo. ya poderlo convertir ya en una marca ya establecida. Exacto. Apple nace como esto. Apple Computer Co. ¿Listo? Y Ya. ese objeto, Porque digamos que ya teniendo pues esa marca, ya no se podría pues, ya pues evolucionar pues ya en un futuro, ¿no? O sea, ya esa marca pues ya queda pues con la manzana pues ya para siempre. no, claro, cuando ellos se vuelven la manzana y quitan el resto de elementos, es cuando convierten la marca en esto, en el isotipo, ¿cierto? Sí. Pero el isotipo, vuelvo y repito, no nace como un isotipo, o sea, usted no puede crear un isotipo de la nada, usted primero tiene que crear un nombre, una reputación, tiene que crear una cantidad de objetos para después sí generar ese isotipo. Eso no nace porque sí. Realmente los isotipos se crean a partir del tiempo y se crean a partir de la marca y su recorrido, ¿cierto? Entonces, allá es a donde yo voy. Realmente Apple nace de esta forma, sigue con la manzanita de colores, Wow. que volvió súper famosa. Otros El dicen arco iris. que Ah, oui. nace también de la productora de los Beatles, que se Lo llama... de la bandera, No, ¿cómo se llama De la la bandera? bandera La bandera de... no, eso no tiene nada que Eso. ver, porque en esta época, Ah, ya. en 1977, eso ni siquiera se contemplaba dentro Ok, de la historia. O sea, esto ya es un invento de ok. esta época. Pero Apple era, vengan el nuestro, también que era Apple, era una productora, discos, Ah, producción. Okay. Beatles. Ah, sí, disco Beatles. Productora. ellos tenían una Beatles. productora, Apple Records. Lo- Billy. Apple Records era la que producía los discos de los Beatles. Y en los Ya. discos realmente salía una manzana. Y ya Yo sí no lo sabía. No, yo tampoco. Interesante. Sí, bastante. un disco donde sale la manzana y hay una manzana mordida igualita a la que tiene Apple en este momento. Pues una vez. Voy a buscarla y se las muestro la otra clase. Listo, bro. Ah, bueno, era así. Apple Corps. Apple Corps. Apple Ah, Corps. esa era la Sí. productora. La corporación de manzanas. Exacto. una manzana verde también, Es- irónicamente. Sí, y mira, ahí está la manzana verde. Sí, Esto verde ya mordida. Y ellos literalmente tenían su manzana y era una productora de discos. Lo que pasaba es que era una productora de discos irreverentes. Estos muchachos cuando salieron los Beatles eran irreverentes. Ellos no tenían nada que ver con lo habitual, con la gente normal. Y resulta que existía esta productora Apple
y también tenía mucho que ver con eso, con ese descubrimiento de cosas. Algunos dicen que Apple también nace así, de este tipo de productoras, de este tipo de ejemplos, donde nacen esos productos y se crean y llegan y se convierten en algo mucho más grande. Entonces, algunos dicen que Apple lo que adoptó fue eso, adoptó esa imagen de la manzana y la volvieron de ellos. Pero Apple nace de esta forma y pues nada que ver con lo que sí, ¿cierto? Ya se convierte en un isotipo por recordación de marca y realmente se convierte en lo que es ahora en este momento, que es solamente un isotipo que no necesita ningún tipo de recordación. Qué pena la otra. ¿Listo, chicos? Ok. Bueno. Ah, ok. No me esperaba esa